¿Y si la Biblia en la que has confiado toda tu vida no es la historia completa? No incompleta por accidente, sino reducida de manera deliberada. En lo alto de las montañas de Etiopía, la Iglesia Ortodoxa etíope preservó algo que la mayor parte del mundo jamás llegó a ver. Una antigua Biblia de 81 libros con una estructura completamente distinta. En su interior hay textos llenos de visiones de cielos en capas y descripciones sorprendentes de Jesús que no encajan con la versión conocida. Ahora, mientras Mel Gibson, el director detrás de La Pasión de Cristo, avanza con una secuela esperada durante mucho tiempo, se ha topado con algo enterrado en esos mismos textos. Lo que acaba de descubrir sobre Jesús no es un hallazgo menor. Va a transformar todo lo que creías saber sobre él. 2 imperios, 2 Biblias. Mel Gibson comenzó con un problema. Mientras preparaba su próxima película sobre la resurrección, empezó a explorar material cristiano primitivo que la mayoría de la gente nunca ha leído, no por simple curiosidad, sino porque algo en la versión estándar de la historia no le parecía del todo completa. Y cuanto más profundizaba, más aquella sensación se fue convirtiendo en algo mucho más claro. Faltaban partes, secciones enteras de la historia que existían en algunos lugares y en otros no. Y ese rastro no conduce a Roma, conduce a un lugar en el que casi nadie piensa. En el libro de los Hechos, hay un momento fácil de pasar por alto, pero que cambia por completo el modo en que comienza toda esta historia. Un poderoso funcionario de Etiopía viaja solo por un camino desértico. No se trata de un viajero cualquiera. Sirve bajo las órdenes de la Kandake, la reina del reino aksumita. Kandake no es un nombre propio. Es un título, como faraón o César. Este hombre posee una autoridad real y verdadera, y sin embargo aparece sentado en un carro en movimiento, leyendo un rollo de Isaías e intentando comprenderlo. Entonces ocurre algo que no debería tratarse como un detalle sin importancia. Un apóstol llamado Felipe lo ve, corre junto al carro y se dirige a él. La conversación concluye con él aceptando el mensaje de Cristo. Esto no es una historia añadida con el paso del tiempo. Está escrito directamente en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, lo cual tiene un significado muy concreto. Una de las primeras personas registradas en recibir el mensaje cristiano era un alto funcionario proveniente de Etiopía. Desde el principio, antes de cualquier concilio, antes de que se tomaran decisiones sobre qué libros permanecerían o serían excluidos, Etiopía ya formaba parte de la historia. Y es ahí donde los números comienzan a tener importancia. Porque hoy en día, la Biblia protestante contiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73. Las iglesias ortodoxas orientales incluyen aún más. Y la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo reconoce 81 libros como escritura sagrada, 15 libros adicionales. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si Etiopía estuvo presente desde el comienzo y conserva una versión más extensa de la historia, ¿por qué la versión que la mayoría de las personas recibió es la más corta? Avancemos algunos siglos. En el siglo IV, el rey Azana de Aksum convirtió oficialmente su imperio al cristianismo. Aproximadamente en esa misma época, el emperador Constantino hizo lo propio en Roma. 2 imperios poderosos, el mismo siglo, la misma fe. Sin embargo, no terminaron con la misma Biblia. Una tradición se estableció con una colección más reducida, la otra conservó más. Esa división nunca ha sido explicada del todo. Y cuando uno comienza a comparar lo que cada lado preservó, la diferencia resulta inquietante.
Etiopía guardó libros que la mayoría de las personas jamás ha escuchado mencionar: el primer libro de Enoc, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías, el pastor de Hermas, los macabeos etíopes. Y estos textos transforman el funcionamiento de todo el sistema. Tomemos el libro de los jubileos. En esta versión, los ángeles no son figuras distantes ubicadas en algún lugar lejano. Están directamente involucrados en todo lo que le ocurre a los seres humanos. Y en ese contexto, los ángeles están físicamente presentes cuando se establecen pactos entre Dios y los seres humanos, casi como testigos que garantizan que todo se cumpla con exactitud y que ninguna condición quede sin definir. Por ejemplo, el libro de los jubileos señala que quien viole el sábado de manera consciente debe ser separado de su pueblo, es decir, apartado de la comunidad y considerado como alguien que ya no forma parte de ella. En ciertos casos, la consecuencia descrita va aún más lejos y se habla de algo mucho más grave. Eso es muy distinto a la forma en que la mayoría de las personas lo entiende hoy en día. Así que esto no es simplemente una versión ampliada del Génesis. Es un mundo donde el cielo gestiona activamente lo que ocurre en la tierra de manera muy directa y rigurosa. Ahora observemos cómo esta tradición explica el origen del mal. La mayoría de las personas crece con una versión sencilla tomada de la Biblia. Aparece una serpiente, le habla a Eva, ella desobedece a Dios, y ese acto trae el pecado y el sufrimiento al mundo. Pero la tradición etíope, especialmente en textos como el de Enoc, describe algo mucho más organizado. Ciertos seres llamados vigilantes descienden a la tierra de forma deliberada. El texto menciona sus nombres, como Samyaza y Aazil. Deciden abandonar el lugar que les había sido asignado en el cielo, donde debían permanecer, y entran al mundo humano aunque no estaban autorizados para hacerlo. Su propósito es claro: desean convivir con los humanos, tomar esposas entre ellos y compartir conocimientos que no estaban destinados a las personas. Y cuando descienden, no llegan con las manos vacías. Uno de ellos enseña a los humanos cómo fabricar instrumentos de combate: espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Hay que detenerse en eso. La guerra no es algo que los humanos descubren poco a poco por su cuenta. Es introducida desde afuera. Otros seres enseñan a trabajar con metales, a transformar materiales y a emplear el conocimiento de formas que otorgan poder y control. Al mismo tiempo, introducen prácticas como la modificación del aspecto físico, alimentando la vanidad y la comparación entre personas. Lo que se pierde entonces es la inocencia, ese estado original en el que los humanos simplemente no funcionaban de esa manera. Lo que se pierde es el límite entre el cielo y la tierra, esa separación clara que en algún momento existió. Y lo que entra al mundo es algo completamente nuevo. Una violencia que se propaga con rapidez, una corrupción que no permanece contenida. El texto es muy directo al respecto. El mal humano fue enseñado, fue organizado, fue traído desde afuera. Aquí es donde uno comienza a entender por qué estos libros todavía existen. Etiopía estuvo protegida por mucho más que la distancia. Los desiertos, las montañas y las rutas comerciales inestables hacían extremadamente difícil que potencias externas, en especial el Imperio Romano y las autoridades de su iglesia, pudieran alcanzar y controlar lo que allí ocurría. Así que cuando los líderes religiosos comenzaron a eliminar ciertos libros en otras regiones, esas decisiones nunca llegaron a Etiopía, sin órdenes, sin concilios, sin cambios forzados. Mientras otros reducían la historia, Etiopía lo conservó todo, y los monjes hicieron esfuerzos extraordinarios para protegerlo. Algunos memorizaron libros enteros palabra por palabra, de modo que incluso si los manuscritos eran destruidos,
el texto seguiría vivo en su memoria. Otros envolvían los manuscritos en tela, trepaban por angostos senderos en los acantilados con nada más que una cuerda entre las manos, ascendiendo por paredes de roca donde un solo desliz podía significar una caída fatal, todo para esconder esos textos en lugares a donde ningún ejército pudiera llegar. Entonces uno queda frente a algo difícil de ignorar. Una sola iglesia, en un rincón del mundo, preservó una versión de esta historia que todos los demás fueron reduciendo poco a poco. Y lo que esa versión contiene no es simplemente diferente, es más detallada y, en algunos pasajes, resulta mucho más perturbadora de lo que la mayoría de las personas ha leído jamás, lo que lleva a un descubrimiento verdaderamente extraño. Uno de esos libros ausentes está citado directamente dentro de la Biblia que la mayoría de la gente tiene en casa. Aparece referenciado de manera explícita, pero nunca se le permitió quedarse. El libro que fue excluido pero que nunca desapareció del todo. El libro de Judas reposa en silencio cerca del final del Nuevo Testamento, y la mayoría de las personas lo lee sin notar nada fuera de lo común. Pero entonces, llegas a Judas 1, 14 y 15, y algo te detiene. Ahí dice, mirad, el Señor viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. No es una afirmación cualquiera, está tomada directamente de 1 Enoc 1, un pasaje que describe a Dios llegando acompañado de innumerables seres celestiales para juzgar al mundo y dejar al descubierto toda maldad. Eso significa que un libro ausente de la mayoría de las Biblias modernas sigue siendo citado dentro de ellas. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo puede un libro ser lo suficientemente importante como para ser citado como escritura, pero no lo suficientemente importante como para estar incluido en ella? Ahora regresa al Génesis. Enoc aparece por un instante y luego desaparece. Una sola línea dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sin detalles, sin explicación. Pero primero Enoc toma ese silencio y lo llena con algo muy concreto. Describe cómo Enoc es llevado hacia arriba y recibe visiones del cielo, donde contempla capas ordenadas del universo. Se le muestra de dónde provienen los vientos, los caminos fijos por los que se desplazan el sol y la luna, y el lugar donde las estrellas permanecen bajo un mando establecido. También narra encuentros en los que se encuentra ante seres divinos que le explican lo que ocurre en la tierra y por qué se acerca el juicio. Otro aspecto al que los estudiosos vuelven una y otra vez es lo que el texto revela sobre ciertos sucesos en la tierra. En esa sección se describe cómo, tras la llegada de los vigilantes, estos tuvieron descendencia con mujeres humanas. A esos hijos se les llama los Nefilim. Son descritos como enormes, destructivos e imposibles de controlar. Consumen recursos, se vuelven contra los seres humanos y llenan la tierra de caos. Aquí es donde primer Enoc se vuelve muy directo respecto al diluvio. En el Génesis, el diluvio aparece como respuesta a una maldad general. En Enoc, es una respuesta precisa y dirigida. Los Nefilim son el problema. El diluvio no es simplemente un castigo, es un reinicio destinado a eliminar lo que nunca debería haber existido. Esa es una explicación completamente distinta. Entonces, otro detalle empieza a hacerse notar. Primero, Enoc describe una escena donde un ser llamado Sasil, uno de los vigilantes, es capturado, atado y arrojado a las tinieblas para aguardar su juicio. Cuando los estudiosos lo comparan con el libro del Apocalipsis, notan lo parecido que resulta el lenguaje cuando Satanás es encadenado y lanzado a un abismo. La estructura de ambas escenas es casi idéntica, y dado que el libro de Enoc fue escrito primero, surge una pregunta que nunca ha sido respondida del todo.
¿Cuánto de lo que aparece en el Nuevo Testamento se construye sobre ideas provenientes de textos que fueron descartados más adelante? Y aquí es donde algo mucho más profundo comienza a tomar forma, algo que transforma por completo la manera en que uno entiende a Jesús. Dentro del primer libro de Enoc existe una figura conocida como el Hijo del Hombre. No se le presenta como alguien que aparecerá de repente sin ningún contexto previo. Ya existe antes del juicio final. Está sentado en un trono. Tiene autoridad sobre reyes y naciones. Es Él quien juzgará al mundo. Estas descripciones aparecen en textos fechados entre el siglo I y el siglo II antes de la era común, mucho antes de la época de Jesús. Ahora bien, cuando los estudiosos examinan los evangelios, reparan en algo significativo. Jesús se llama a sí mismo repetidamente el Hijo del Hombre. Y según muchos especialistas en textos bíblicos, eso sugiere que Jesús estaba adoptando una identidad que ya existía, una que la gente de aquel tiempo habría reconocido a partir de escritos como el de Enoc. Así, la verdad que comienza a revelarse es la siguiente. Jesús se estaba identificando con un papel que ya había sido descrito con detalle antes de que él naciera. Y si eso parece algo que pudo haber sido añadido con el tiempo, los rollos del Mar Muerto eliminaron esa posibilidad. En el año 1947, un joven adolescente lanzó una piedra al interior de una cueva y escuchó que algo se rompía. Dentro había vasijas de arcilla, y dentro de esas vasijas había antiguos pergaminos. Entre ellos se encontraron múltiples copias del primer libro de Enoc, escritas en arameo y fechadas antes de la era de Cristo. Y aquí está el detalle que lo hace aún más revelador. Esas cuevas se encuentran a menos de 2 millas del lugar donde Juan el Bautista predicaba. Esto significa que esas ideas circulaban en el mismo entorno donde comenzó el mensaje cristiano más temprano. Son precisamente este tipo de textos los que Mel Gibson encontró cuando empezó a explorar más allá de la versión oficial de la historia. Y cuanto más profundo se adentraba, más evidente le resultaba que la versión con la que había crecido no era el cuadro completo. Enoc te revela quién era Jesús antes de que el mundo existiera. Pero hay otro texto que va todavía más lejos, el descenso invisible. Existe otro escrito cristiano primitivo que avanza aún más. No se limita a describir quién era Jesús. Describe de qué manera entró realmente al mundo. Se llama la Ascensión de Isaías. Y no comienza como uno esperaría. Comienza con una ejecución. El profeta Isaías es capturado por hombres que cumplen las órdenes de un rey que lo consideraba una amenaza y quería silenciarlo. Lo obligan a meterse dentro de un árbol hueco y lo parten por la mitad estando aún con vida. Según la tradición cristiana primitiva registrada en este texto, aquello no fue violencia sin propósito. Isaías había estado describiendo una visión que afirmaba haber tenido. Una visión en la que una figura descendería desde el cielo, atravesaría reinos invisibles y entraría en el mundo humano. Ese mensaje resultaba peligroso. Sugería que el poder que gobernaba el mundo no era definitivo y que algo superior se movía a través de él sin ser detectado. Una vez que quienes ostentaban el poder comprendieron lo que estaba afirmando, lo vieron como una amenaza. Así que no se limitaron a detenerlo. Se aseguraron de que su voz jamás pudiera extenderse. Antes de ese final, Isaías había contemplado algo extraordinario. El texto lo describe siendo elevado hacia arriba a través de una serie estructurada de cielos. Había 7 niveles claramente distintos. Cada uno era diferente del que tenía por debajo. Cuanto más alto ascendía, más ordenado e intenso se volvía todo. Los seres que habitaban esos niveles existían dentro de un sistema. Cada nivel funcionaba con su propia estructura y autoridad.
Luego la visión cambió. Isaías contempló cómo una figura conocida como el amado comenzaba a descender, y fue en ese momento cuando todo se transformó. Mientras el amado atravesaba cada nivel, no se rebelaba ante nadie, adoptaba la apariencia de los seres que habitaban ese espacio. Al ingresar a un reino de ángeles, lucía exactamente como uno de ellos. Conforme continuaba bajando, seguía mezclándose con los habitantes de cada lugar. Nadie lo reconocía. Ni un solo ser en ninguno de los 7 cielos comprendía quién se desplazaba entre ellos. Cruzó cada nivel sin ser detectado hasta llegar a la tierra, donde nació como un ser humano. Esto no fue presentado como una llegada tranquila. Los niveles inferiores no eran espacios seguros ni vacíos. Estaban controlados. El texto señala que Satanás y sus fuerzas actuaban allí, operando en el espacio que existe entre el cielo y la tierra. Así que cuando el amado descendió, no lo hacía con total libertad. Estaba cruzando un territorio que ya se encontraba ocupado, y la única razón por la que logró pasar fue precisamente porque nadie lo identificó. Si hubieran sabido quién era, el texto sugiere que lo habrían detenido. Esto transforma por completo la manera en que se entiende el mundo de abajo. El texto no interpreta lo que ocurrió en la tierra como simples decisiones humanas tomadas por líderes y gobiernos. Conecta esas decisiones con las mismas fuerzas que operaban en los cielos inferiores. Esto significa que el sistema que gobernaba el mundo en tiempos de Jesús no actuaba por cuenta propia. Estaba siendo influenciado desde arriba. Entonces, cuando se aplicaban leyes, cuando se ejercía el poder, cuando alguien como Jesús era juzgado y ejecutado, el texto indica que esas acciones ocurrían dentro de un sistema que ya estaba bajo esa influencia. Roma, desde esta perspectiva, no era simplemente un imperio político tomando sus propias decisiones. Era parte de una estructura mayor, una que estaba vinculada a esas fuerzas y que operaba bajo su dominio. Cuando uno se detiene a analizar lo que este texto describe, la verdad se vuelve bastante evidente. Los críticos sostienen hoy que Jesús no apareció simplemente en Belén como el punto de partida de la historia. Ya había atravesado una estructura oculta bajo un disfraz, sin ser reconocido, cruzando capas que no estaban bajo su dominio. El nacimiento no era el inicio. Era el paso final de un descenso que nadie percibió mientras ocurría. Luego la dirección se invirtió. Tras su partida, esa misma figura comenzó a ascender. Pero esta vez no había ningún disfraz. A medida que cruzaba cada nivel, todos los seres lo reconocían. Cada uno lo identificaba conforme avanzaba hacia arriba. No se trataba simplemente de un regreso a la vida. Era una inversión completa de lo que había sucedido antes. Había descendido sin ser notado, ascendió completamente revelado. Este es el tipo de estructura hacia la que Mel Gibson apuntaba cuando afirmó que la historia de la resurrección era mucho más grande de lo que aparece escrito en los evangelios. Había hablado de capas, de partes invisibles de la historia que nunca habían sido mostradas. La ascensión de Isaías encajaba con esa descripción de manera casi exacta. No reemplazaba los evangelios, completaba lo que ellos dejaban fuera, mostrando lo que ocurrió en el espacio intermedio. En el momento en que uno ve todo esto junto, la pregunta se vuelve inevitable y no resulta nada cómoda. ¿Quién decidió que pertenece a la Biblia y quién decidió que no? El canon fue debatido desde el principio. No existía un Nuevo Testamento fijo. Algunas comunidades cristianas tempranas leían a Enoc. Otras leían textos como la Ascensión de Isaías. Otras seguían colecciones distintas de escrituras. Así que la Biblia tal como la gente la conoce hoy no cayó ya formada en su lugar. Fue construida con el tiempo, y ese proceso implicó decisiones reales tomadas por personas reales.
Y este es exactamente el mismo problema con el que Mel Gibson se encontró cuando comenzó a profundizar en su investigación. Con cada fuente que exploraba, quedaba más claro que la versión que la mayoría de la gente conocía era apenas una fracción de un panorama mucho más amplio. Una de las figuras más tempranas y perturbadoras dentro de este proceso fue un hombre llamado Marción. Vivió en el siglo II e hizo algo que nadie había hecho antes. Elaboró la primera lista oficial conocida de textos cristianos. Pero su versión resultó ser escandalosa. Rechazó por completo el Antiguo Testamento y sostuvo que el Dios descrito en él era distinto al que Jesús mencionaba. Eso puso a la iglesia primitiva entre la espada y la pared. Tenían que responder, tenían que establecer qué era aceptable y qué no lo era. Entonces, la formación de la Biblia no fue únicamente un proceso de preservación de la verdad. Fue también una reacción ante ideas que se consideraban peligrosas. A partir de ahí, el proceso fue adquiriendo una estructura más definida. Ya en el siglo IV, los líderes eclesiásticos comenzaron a formalizar lo que se convertiría en el Nuevo Testamento. En el año 367 de la Era Común, un obispo llamado Atanasio enumeró los 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. Concilios posteriores, como los de Hipona y Cartago, respaldaron esa lista. Pero estas no fueron conversaciones tranquilas ni puramente espirituales. Fueron debates con consecuencias reales. Distintos grupos defendían distintos textos. Algunos abogaban con fuerza por libros como el de Enoc, otros los rechazaban de plano, y una vez que se tomaban las decisiones, éstas no permanecían en el terreno teórico. Aquí es donde aparece el lado más oscuro de todo este proceso. Hay evidencia histórica de que algunos textos no simplemente fueron excluidos, fueron eliminados de manera activa. Los escritos que no se alineaban con lo que se convirtió en enseñanza oficial fueron señalados como una amenaza. Las copias fueron reducidas a cenizas. Guardar ciertos textos podía volverse algo muy arriesgado. Y todo este proceso se fue desarrollando bajo la autoridad de figuras con un gran poder. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 de la Era Común, fue convocado por el emperador Constantino. Era un gobernante con poder político, un hombre que había ordenado la eliminación de personas cercanas a él, incluyendo miembros de su propia familia. Y sin embargo, su papel en la definición del rumbo de la fe cristiana fue determinante. Todo esto ha llevado a los críticos a plantear preguntas que incomodan. ¿Cuánto peso tuvo el poder político sobre lo que terminó convirtiéndose en escritura sagrada? Y entonces, los hallazgos de la era moderna complican aún más el panorama. En el año 1945, cerca de Nag Hammadi en Egipto, se encontró enterrada en vasijas una colección de textos antiquísimos. Entre ellos estaba el Evangelio de Tomás. Contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no aparecen en los 4 evangelios que la mayoría conoce. Pero lo que más llama la atención es el tipo de Jesús que presenta. No uno centrado en construir una iglesia o establecer una autoridad, sino uno que habla de encontrar la verdad dentro de uno mismo, de un conocimiento oculto y de despertar a algo que ya existe en tu interior. En esta versión, Jesús no conduce a las personas hacia un sistema, las dirige hacia adentro, y esa es una orientación completamente distinta. Este texto no fue declarado falso, simplemente no fue incluido. Y es exactamente este tipo de cambio alrededor del cual ha estado girando alguien como Mel Gibson. Una visión de Jesús que se siente más amplia, más profunda y menos controlada que la mayoría recibió. Entonces surge otra pregunta. ¿Fue excluido porque era inexacto o porque presentaba una imagen de Jesús que no encajaba en la estructura que se estaba construyendo?
Y como Gibson ha insinuado en diversas entrevistas, puede que haya partes de esa historia que nunca estuvieron destinadas a permanecer ocultas para siempre, solo postergadas. Y eso nos lleva a una pregunta aún más incisiva. Si textos como el de Enoc y la ascensión de Isaías fueron alguna vez leídos, debatidos y en algunos casos deliberadamente retirados, entonces el problema ya no es solo lo que dicen, el problema es qué ocurrió con ellos después de ser apartados. Porque no todo fue destruido. Algo sobrevivió. En los monasterios. Algunos de estos textos fueron llevados a otros lugares y preservados de maneras difíciles de imaginar. Fueron escondidos en sitios remotos y de difícil acceso, lejos en lo profundo de las montañas. Hubo momentos en la historia en que invasores penetraron estas regiones y apuntaron directamente contra los lugares sagrados. Las iglesias fueron saqueadas y los objetos religiosos se llevaron consigo. Manuscritos que habían sobrevivido durante cientos de años fueron arrebatados o destruidos. Y aún así, incluso en esos momentos, la respuesta de los monjes fue escalar la protección. Ocultaban los textos en lugares más profundos. Dividían las colecciones. Algunos los trasladaban hacia zonas más remotas e inaccesibles donde ningún ejército podía llegar. Y entonces ocurrió algo que demostró la enorme importancia de esa labor de preservación. Cuando los académicos finalmente pudieron acceder a algunos de esos manuscritos y comenzaron a analizarlos, los resultados no coincidieron con lo esperado. Los evangelios Germa, resguardados en un monasterio etíope, fueron sometidos a pruebas en Oxford. Se asumía que datarían del período medieval, pero los resultados apuntaron a una época mucho anterior, entre los años 390 y 570 de nuestra era. Eso los convertía en algunos de los manuscritos cristianos completos más antiguos que han sobrevivido hasta hoy. Más antiguos que muchos textos conservados en Europa, más antiguos de lo que la mayoría de las personas suponía que existía en forma completa. Pero ese hallazgo apenas rozó la superficie. Todavía hay miles de manuscritos en Etiopía que nunca han sido estudiados en profundidad, ni siquiera catalogados. Algunos estudiosos creen que entre ellos podrían encontrarse versiones anteriores de textos que más adelante aparecieron en forma editada en otros lugares. Esto significa que lo que reposa en esos monasterios quizás no sea simplemente material adicional. Podría tratarse de versiones más cercanas a los relatos originales. Y nadie lo sabe con certeza porque gran parte de ese contenido nunca ha sido examinado a fondo. Luego llegó uno de los momentos más oscuros de tiempos recientes. Durante el conflicto en Tigray, los monasterios e iglesias volvieron a ser atacados. Miles de manuscritos fueron robados, algunos fueron destruidos, otros aparecieron a la venta en Internet por cantidades mínimas de dinero. Sacerdotes y custodios perdieron la vida. Colecciones enteras que habían sobrevivido por más de 1000 años quedaron de repente en riesgo de desaparecer en cuestión de meses, y aquí es donde la conexión se vuelve imposible de ignorar. Los textos que describen el tipo de historia del que Mel Gibson ha estado hablando, los cielos en capas, el descenso oculto, el movimiento a través de reinos invisibles, no fueron preservados en Roma, no los protegieron grandes instituciones con alcance mundial. Sobrevivieron en lugares como este, en manos de personas que arriesgaron todo para mantenerlos intactos. Así que cuando Gibson comenzó a describir una versión de la historia que va más allá de lo que muestran los evangelios, no estaba inventando algo nuevo, se estaba acercando a algo que ya había sido escrito y protegido durante siglos. Y ahora, por primera vez en la historia, alguien con una audiencia global, y una capacidad probada para hacer que el mundo se detuviera a prestar atención se estaba preparando para tomar esa versión de la historia y sacarla a la luz. Lo que Mel Gibson descubrió antes de todo esto
Hay que entender quién es Mel Gibson. No el director, sino el hombre. Pasó por un derrumbe muy público, problemas con el alcohol, detenciones vergonzosas, un episodio grabado que terminó con su carrera casi de la noche a la mañana y lo convirtió en una persona no grata en Hollywood. Los estudios se alejaron, las puertas se cerraron. Y entonces, en 2004, hizo algo que nadie esperaba. Realizó La Pasión de Cristo. Ningún gran estudio lo respaldó. Él mismo la financió y llegó a recaudar más de $600 millones en todo el mundo. Un hombre expulsado del sistema creó una de las películas religiosas más exitosas jamás realizadas, y ahora no intentaba repetir aquello, intentaba ir más lejos. Lo que comenzó a construir después no era una simple continuación. Se enfocó en una parte muy específica de la historia, la resurrección, pero no la parte visible, el espacio entre la partida y el regreso. ¿Qué ocurrió en ese intervalo? ¿Qué sucedió en lo invisible? Lo describió en entrevistas como algo que la gente nunca había visto antes, algo mucho más grande que la versión con la que la mayoría estaba familiarizada. Y eso importa precisamente porque encaja de manera directa con los textos que acabas de ver. Luego dijo algo todavía más contundente. Afirmó que el cristianismo moderno había sido esterilizado, reducido, convertido en algo mucho más seguro de lo que originalmente era. Y usó una sola palabra para describir lo que había sido eliminado. Terror. No miedo en un sentido simple, sino algo abrumador, algo que te detiene por completo. Eso es importante porque los textos conservados en Etiopía no evitan esa sensación. Describen cielos ocupados, fuerzas activas, movimientos ocultos, juicio, destrucción. No son textos cómodos. Y eso es exactamente lo que Gibson dijo que le habían quitado a la historia. Ahora conecta eso con algo que mucha gente ha repetido sin detenerse a pensarlo. El credo de los apóstoles, una de las declaraciones de fe cristiana más antiguas que existen. Dentro de él hay una línea que millones de personas repiten. Descendió a los infiernos. La mayoría lo dice y sigue adelante. Pero Gibson se detuvo ahí. Porque dentro de la tradición de la ascensión de Isaías y en la teología preservada en Etiopía, esa línea es literal. Describe un movimiento real, a través de una estructura verdadera, a través de la oscuridad, a través de capas, a través de territorios que no están vacíos. Y esa es exactamente la clase de historia que Gibson ha estado construyendo. Y ya ha demostrado que está dispuesto a asumir las consecuencias de contar una versión que incomoda a la gente. Cuando se estrenó La Pasión de Cristo, fue atacada de inmediato. Los críticos dijeron que era peligrosa, que cruzaba límites que no debían cruzarse. Él no la modificó. La lanzó tal como era y el público respondió, lo cual demostró algo importante. La versión de la historia que genera más tensión es la que la gente no puede ignorar. Y lo que está construyendo ahora va incluso más lejos que aquello, porque cuando tomas todo en conjunto, los textos, el descenso, la estructura, el movimiento oculto, algo muy específico, comienza a tomar forma. Y aquí es donde la exploración de Gibson nos conduce, no solo a lo que le ocurrió a Jesús, sino a qué papel estaba desempeñando dentro de ese sistema. La ascensión de Isaías describía un descenso en el que nadie lo reconocía en ningún nivel. Atravesaba cada capa sin ser identificado. Y ese patrón no se detiene de repente cuando llega al mundo. Continúa. El sistema en el que entró, ese que ejercía influencia sobre el poder terrenal, no llegó a reconocer plenamente quién había penetrado en él. La autoridad romana ejecutó la sentencia. Los líderes religiosos la impulsaron. Pero según esta estructura, actuaban dentro de algo que ya estaba bajo una influencia mayor, y ese sistema no lo veía con claridad. Esa es la verdad a la que todo esto apunta.
porque significa que la crucifixión no fue simplemente un acto de resistencia contra él. Ocurrió dentro de un sistema que no podía comprender del todo lo que había entrado en él. No porque él fuera débil, sino porque operaba en un plano que lo superaba por completo, y esa es precisamente la parte que refuerza la historia, no la que la debilita. Porque si el sistema que controlaba el mundo no pudo reconocerlo, entonces nunca estuvo verdaderamente bajo su dominio, lo atravesó, fue juzgado por él, pereció dentro de él, pero jamás fue definido por él. Y eso es exactamente lo que demuestra la resurrección. Los manuscritos sobrevivieron, los monjes los protegieron. Lo que podía ser destruido, fue destruido. Lo que estaba fuera de su alcance permaneció intacto. Mel Gibson lo encontró. Y cuando lo lleve a la pantalla, no mostrará simplemente una versión distinta de Jesús. Revelará algo mucho más difícil de ignorar. Si incluso el sistema que acabó con él no pudo comprenderlo del todo, entonces nunca fue simplemente parte de él.